Rosa salió por la puerta principal sin mirar atrás. Los brazos le dolían bajo el peso de las dos maletas antiguas, sin ruedas, que guardaban más recuerdos que ropa. Clara no gritó, no suplicó, no dudó. Solo dijo con voz seca y mirada firme: «Madre, ya no se puede más. No podemos seguir manteniéndote». Y entonces cerró la puerta. No fue necesario echar llave. El clic del pestillo sonó lo suficientemente fuerte. Rosa se quedó parada unos segundos en la acera, sintiendo el calor de las piedras bajo sus pies y el frío repentino en el pecho. No lloró. Era como si una parte de ella ya supiera que ese momento llegaría, tarde o temprano. El taxi que la esperaba no sabía a dónde iba. Rosa dio una dirección cualquiera, solo para salir de allí. Al lado de la puerta del pasajero, una de las maletas cedió en la costura y ella la sostuvo contra el cuerpo con esfuerzo. Durante el trayecto, no pensó en Clara, ni en el nieto que no vino a despedirse, ni en el yerno que nunca la miró a los ojos. Pensó en el terreno, ese pedazo de tierra que su padre le dejó y que muchos intentaron comprar por una miseria. Durante años, ella disimuló el valor de aquello con la misma precisión con la que disfrazaba su dolor. Recientemente había vendido el terreno a una constructora por $1,7 millones. El dinero fue depositado en una cuenta que nadie conocía. Y ahora, mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, Rosa no se sentía rica, solo libre. El albergue donde Rosa decidió quedarse era simple, pero silencioso. Ocupaba parte de un antiguo convento adaptado para acoger a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Las camas eran duras, el café aguado, pero había respeto, y eso bastaba. Rosa no revelaba mucho sobre sí misma, pero tampoco evitaba la convivencia. Lavaba su ropa a mano, compartía el pan cuando podía y escuchaba, sobre todo escuchaba. Las historias de las otras mujeres no la sorprendían. Nietos que nunca conocieron, hijos que nunca volvieron, nombres olvidados en las puertas de los hospitales. En medio de esos dolores silenciosos, sintió algo que hacía mucho no experimentaba: pertenencia. Con el tiempo, Rosa empezó a salir todos los días después del desayuno. Caminaba por las calles del centro con la calma de quien observa, no de quien busca. Fue en uno de esos paseos que encontró una casona antigua en venta, escondida entre edificios comerciales, cubierta de hiedra y abandono. Nadie la quería, exigía demasiadas reformas, tenía poco valor, pero para Rosa eso no era ruina, era oportunidad. Compró la casa con parte del dinero del terreno y contrató discretamente albañiles, electricistas y fontaneros, siempre con pago adelantado y órdenes firmes para evitar desperdicios. Participaba en todo. Barría los escombros, pintaba las ventanas, elegía los muebles usados. No quería lujo, quería dignidad. Y cuando la última teja fue colocada, Rosa dio al lugar un nombre simple y definitivo: la Mesa de Rosa. El nombre no era una metáfora. Había de hecho una mesa en el centro de la casona, grande, de madera maciza, comprada de segunda mano y restaurada por Rosa con lija y paciencia. Allí, diariamente, ella ponía comida hecha con lo que recibía de donaciones o compraba en mercados populares. No se exigía nada, ni CPF, ni dirección, ni justificación. Quien llegaba con hambre, con frío o con un silencio ahogado era acogido. Viejos abandonados por sus hijos, madres con niños en brazos, adolescentes que huyeron de casa, todos encontraban lugar. Rosa no hacía discursos, no pedía gratitud, servía sopa caliente y escuchaba, a veces con un asentimiento de cabeza, a veces con un gesto de mano. La mesa de Rosa crecía, no en tamaño, sino en significado. El impacto del lugar comenzó a esparcirse sin que ella lo notara. Los voluntarios surgieron poco a poco. Una profesora jubilada que daba clases de alfabetización por la tarde,
un joven panadero que dejaba panes del día anterior cada mañana, un médico cubano que aparecía los miércoles para medir la presión y escuchar corazones cansados. Rosa observaba todo con discreción, como quien acompaña a un árbol crecer. No hablaba de sí misma, no buscaba reconocimiento. Prefería ocuparse de lo que juzgaba más importante, garantizar que nadie saliera de allí con hambre o con la sensación de ser una carga. En cada detalle había la marca del cuidado, un jabón envuelto en papel sencillo, una toalla lavada al sol, una silla firmemente clavada. Rosa construía con silencio, pero cada gesto suyo gritaba: «Tú importas». Fue en una mañana nublada, casi 2 años después de la fundación de la mesa, cuando Clara cruzó el portón oxidado. Traía al hijo en brazos, la ropa arrugada, el rostro abatido. El marido había perdido el empleo meses antes y las deudas, una a una, se llevaron lo que quedaba. Clara evitaba mirar a los ojos a quienes la recibían. No hacía preguntas, solo seguía las instrucciones. «Puedes sentarte, la sopa estará lista pronto». Rosa estaba en la cocina, removiendo una olla de frijoles con zanahoria. Cuando levantó la mirada y vio a la hija por la rendija de la puerta, sintió el corazón acelerarse. No de rabia ni de dolor, sino de algo que aún no sabía nombrar. Se quedó en silencio, dio un paso atrás, respiró hondo y siguió removiendo la sopa. Esa noche, Clara durmió en una de las habitaciones traseras con el hijo encogido a su lado. No reconoció los muebles ni desconfiaba del origen del lugar. Solo sintió un alivio que hacía mucho no conocía. En los días siguientes, ofreció ayuda en la cocina, barrió el patio, lavó sábanas. Tenía vergüenza de pedir, así que actuaba. Rosa observaba a distancia sin anunciarse. Sabía que el tiempo haría lo que las palabras no lograrían. No había rencor en lo que sentía, solo una comprensión dura, construida con los años. Entre ellas no hubo confrontación, hubo gestos. Al tercer día, Clara extendió una bandeja con arroz para Rosa, quien la tomó con manos firmes y dijo solo: «Gracias». Fue la primera palabra entre ellas y fue suficiente. Las semanas siguientes transcurrieron sin prisa. Clara empezó a llegar más temprano, a cuidar los detalles, a notar los nombres y los rostros. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, escuchara sin prisa y mirara sin filtro. Rosa, por su parte, disminuía el ritmo. Se sentaba más veces a la mesa, se permitía descansar, confiaba la preparación de las comidas a otras manos. A veces solo observaba a la hija servir la sopa con delicadeza, ajustar la manta de alguien con frío, separar ropa con cuidado. No se tocaban, no hablaban del pasado, pero estaban allí, en el mismo espacio, compartiendo tareas y silencios. Cada cucharada servida era una pieza recolocada en su lugar, y entre escobas, ollas y toallas tendidas, algo entre ellas se reconstruía, sin alarde, sin culpa. Una tarde, después de limpiar el depósito, Clara encontró una caja con papeles antiguos. Reconoció de inmediato la escritura del terreno. Los ojos recorrieron los números con incredulidad. Cuando confrontó a Rosa al final del día, no hubo escándalo. La madre solo asintió con la cabeza y pidió que se sentaran. Explicó con calma: había vendido el terreno antes de ser expulsada, sí, y eligió no contar porque necesitaba hacer algo que no dependiera del perdón de nadie. Contó sobre la casona, el proyecto, la decisión de no usar el dinero para sí misma. Y entonces, extendiendo los papeles hacia Clara, dijo con firmeza: «Esto ahora es de la casa, no es mío, ni tuyo, es de quien sabe lo que es ser dejado atrás». Clara no respondió de inmediato. Guardó los papeles con cuidado y se quedó allí, sentada al lado de su madre por un tiempo que no supo medir. Por primera vez, miró a Rosa como alguien que siempre estuvo más allá de los límites de lo que ella imaginaba. No era solo la abuela dulce de su hijo, ni la señora callada que compartía el techo. Era una mujer completa,
que había vivido, perdido, resistido y construido un legado en silencio. Aquella noche, Clara no durmió. Pensó en todo lo que ignoró por años, en todas las veces que confundió presencia con dependencia. Sintió vergüenza, sí, pero también una especie de admiración que antes le parecía imposible. En los meses siguientes, Rosa comenzó a escribir cada vez menos en los cuadernos donde registraba los nombres de los visitantes y las cantidades de alimento. Su letra temblaba. Su voz se volvía ronca con más frecuencia. Clara asumió las tareas con naturalidad, sin alarde. Pasó a coordinar los turnos de los voluntarios, a hacer las compras, a organizar las donaciones. Con el tiempo, comenzó a conocer cada rostro por nombre, cada historia con cariño. La gente empezó a llamarla Doña Clara, con respeto. Rosa solo observaba, a veces sonriendo discretamente, otras simplemente cerrando los ojos por largos minutos en la silla del porche. No había nada más que decir. Rosa falleció en una madrugada tranquila, sin alarde, como vivió. Fue encontrada en la silla del porche, con una manta sobre las piernas y las manos reposando sobre el regazo. Clara no lloró de inmediato. Cuidó el cuerpo con respeto, avisó a los voluntarios, organizó el velorio con sencillez. La noticia corrió rápido. El día del funeral, el salón de la pequeña iglesia se llenó. Vinieron madres con niños en brazos, ancianos con andadores, jóvenes con mochilas a la espalda. Algunos dejaron flores, otros solo se sentaron en silencio. Muchos lloraron, pero todos, de alguna forma, llevaban en sí una marca de Rosa. Un plato caliente servido en el frío, una cama tendida en un momento de desamparo, una palabra dicha sin prisa. Después del entierro, Clara volvió sola a la casona. Se sentó a la mesa y se quedó allí por horas, escuchando los sonidos de la casa. El crujir de la madera, el viento entrando por las ventanas, los pasos suaves de los voluntarios a lo lejos. Sobre la mesa dejó el cuaderno donde Rosa anotaba los nombres de los visitantes. No lo abrió. En cambio, comenzó uno nuevo. En él escribió solo: hoy continúo. No había prisa, ni culpa. Había responsabilidad y también gratitud. La historia de Rosa no terminaba allí. Viviría en cada plato servido, en cada gesto silencioso de acogida. Y ahora, Clara comprendía lo que nunca supo nombrar: amor sin exigencia, reparación sin espectáculo, perdón sin palabras. Con el tiempo, la mesa de Rosa se convirtió en más que un refugio. Se volvió un punto de referencia para quienes necesitaban recomenzar. La casona permaneció sencilla, sin placas llamativas ni promesas en carteles. Era conocida de boca en boca por las historias que corrían discretamente entre barrios, entre vecinos, entre personas que ya se habían sentido invisibles. Clara mantenía todo como su madre lo había dejado: los horarios, la sopa los miércoles, la toalla blanca los domingos. Pero también innovaba. Creó talleres con voluntarios, organizó ferias de intercambio, inició un pequeño jardín en el patio. La casa seguía viva porque seguía siendo útil. No era un memorial, era continuidad. Años después, al ser invitada a hablar sobre el proyecto en una radio local, Clara rechazó educadamente. Solo dijo: la historia que importa se está viviendo allá dentro. Y volvió a la casona. Aquella tarde se sentó en el porche, con una taza de té y el nieto dormido en brazos. Miró la mesa por la ventana entreabierta y pensó en Rosa. Ya no sentía culpa ni tristeza, sentía orgullo. Su madre había hecho lo que muchas no podían, dejó un legado en silencio, pero que resonaba en tantas vidas. Y ahora, sin decir palabra, Clara seguía el mismo camino, firme, presente y finalmente completa.